este vivió dos tipos de exilio: el voluntario, el que inició allá por 1950 y que terminó con su muerte y la llegada de sus restos aquí en 1984. Pero hubo otro exilio entre 1976 y el 83, cuando Cortázar nunca pisó Buenos Aires hasta que hubo elecciones democráticas, porque luchó ardientemente a través de sus libros, de sus ensayos, con destacados intelectuales, Gambetta, Osvaldo Soriano, con los que trabajaban juntos desde esta ciudad de París para confrontar con la dictadura de entonces. Cortázar, como tantos otros, fue proscripto y prohibido por la Junta Militar de Videla. Él, desde Francia, se sumó a lo que los militares y la prensa adicta denominaron la campaña anti-argentina, actos y publicaciones que denunciaban los crímenes de la dictadura. A lo largo de 28 años yo he vivido en Europa y nunca me sentí exilado porque era una decisión personal. Yo podía volver a mi patria cuando quería. Desde hace 5 años no puedo volver. Desde hace 5 años soy un exilado como todos los demás. Pero el exilio es doble. El exilio físico, bueno, es mi problema. Yo lo puedo tomar bien, lo puedo tomar mal, pero es mi problema personal. Lo que es terrible es el exilio cultural. El hecho de que la Junta de Videla en la Argentina haya prohibido la publicación de mi último libro de cuentos, porque en ese libro había 2 cuentos que les molestaban. Eso significa un exilio cultural, es decir, 22 millones de compatriotas míos se han visto privados de leerme. Bueno, en sí que me lean o no me lean puede ser una cuestión de vanidad, pero si quienes me oyen y me conocen realmente, saben muy bien que ese tipo de vanidad no la tengo, y que en cambio siento que ese corte, que ese exilio es terrible, porque en unos pocos años el hecho de que esos países, Chile o Argentina o Uruguay, estén separados de la producción científica, artística e intelectual de sus mejores hombres, de sus mejores creadores, va a dar en esos países una especie de desierto espiritual en donde es perfectamente fácil lavar los cerebros y condicionar a los jóvenes y crear lo que los regímenes de esos países buscan, que es crear robots, crear gente incapaz de pensar por sí misma. En 1981, Cortázar renuncia a su ciudadanía argentina y se hace francés para protestar y denunciar los crímenes de la dictadura genocida. Ce pays, c'est une grande joie, un grand honneur que vous nous faites en acceptant, en ayant demandé, en acceptant la nationalité française. Je vis en France depuis 30 ans et mon statut d'étranger m'a obligé, comme c'est normal, à rester en marge des affaires politiques du pays. J'ai pu écrire ici une grande partie de mon œuvre et participer de plusieurs façons à la lutte que tant de latino-américains nous livrons pour la liberté de nos pays opprimés par des dictatures. Mais en même temps, j'ai dû garder un silence total quant à mes opinions sur les problèmes français. Et si cela est possible au début, quand on est vraiment étranger au pays, cela devient pénible et humiliant quand on a vécu 3 décennies en France et on ressent la nécessité et le droit de manifester ouvertement ce qu'on préfère et ce qu'on récuse. En 1983, a poco de recuperada la democracia, Cortázar pudo volver a su amada Buenos Aires. Fue celebrado por sus admiradores e ignorado por las autoridades. Los argentinos han sufrido demasiado en este espantoso periodo que han vivido, tanto los que estaban aquí como los que tuvieron que irse, como para que esto caiga en el olvido o caiga en la indiferencia. Estoy convencido de que estas experiencias negativas pueden traducirse en historia positiva, pero todo depende de nosotros. Una vez más, no hay que andar buscando figuras que puedan salvarnos. Si no nos salvamos nosotros como pueblo, no nos salvaremos más. Es hermoso volver después de 10 años de no haber podido volver y caminar de nuevo por las viejas calles de Buenos Aires que tanto significan para un porteño como yo.
y volver a sentir los olores y descubrir que las veredas están estropeadas como siempre, que no han cambiado, pero que tampoco han cambiado las cosas que me gustan. Es curioso como uno está unido digamos, al aspecto sensual de una ciudad. Yo llevo a Buenos Aires puesto como otros llevan los zapatos y lo paseo conmigo en cualquier lugar, como emigrado, como exilado, como turista, da lo mismo. Yo no cambio en ese sentido. La mejor prueba es que he vivido en Francia ya 32 años. 32 años bastan para que el 90% de la gente cambie de idioma, incluso los escritores, que empiecen a escribir en el idioma de su nuevo país. Yo sigo escribiendo en español, y un español muy argentino además. Sigo escribiendo en él y escribiré en español hasta que me muera. Julio Cortázar fue un hombre muy de Latinoamérica, muy identificado con la revolución cubana, con la de Nicaragua. Y uno se pregunta, ¿qué habría pensado hoy, en esta época de Chávez, de Lula, del Pepe Mujica, de los Kirchner, de Evo, de Correa, de Dilma? ¿Qué habrá sentido frente a esta realidad tan distinta de buena parte, en especial de nuestra América del Sur? Un hombre que amó tan profundamente las causas de Latinoamérica. Nuestras literaturas habían sido sobre todo literaturas de imitación. Los grandes modelos románticos, por ejemplo, permearon las obras como la Amalia de José Mármol y tantas otras. Pero a partir de los años 50, tal vez para fijar una fecha aproximativa, se empieza a escribir sin rechazar los ejemplos o las influencias europeas, porque no se trata de eso, pero centrando la atención en el contorno, en lo latinoamericano. Y en ese momento las respuestas son muy diferentes, pero todas ellas convergen hacia eso, lo que podríamos llamar la respuesta de Asturias, la respuesta de Carpentier, y luego ya más cerca de nosotros la respuesta de Vargas Llosa, la respuesta de García Márquez. En el fondo es una literatura que se interroga profundamente, aunque no lo haga de manera explícita, sobre esa pregunta que aún no ha sido plenamente contestada. ¿Qué es un latinoamericano? ¿Cuál es la identidad del latinoamericano? Pregunta que tiene muchas modalidades según los países, porque la respuesta mexicana no puede ser la misma que la respuesta argentina. ¿Por qué te parece que no se ha contestado todavía eso? Bueno, yo creo que no se ha contestado en parte porque nuestra nueva literatura, la literatura de los últimos 20 años, es todavía una literatura joven. Contrariamente a quienes pecan de demasiado optimistas y piensan ya que América Latina tiene una enorme literatura ya que se proyecta ya hacia el futuro, yo eso no lo creo. Yo creo que en estos últimos 20 años se ha adelantado mucho, se ha hecho un gran camino y se han sentado un poco los bases, ha habido una especie de literatura de fundación en muchos planos, pero que de alguna manera todo está todavía por hacerse. Y entonces la búsqueda de los problemas de identidad debe ser, me imagino, un proceso muy lento, un proceso muy penoso, en el que las respuestas y las dudas son múltiples. La literatura europea ha tenido miles de años para contestar a eso, nosotros todavía no. ¿De qué manera te parece que el exilio transformado en indicio positivo, como has hablado en otras ocasiones, puede contribuir a esa búsqueda de identidad? Tal vez un poco te devolvería a lo que hablamos un momento antes, cuando te hice notar cómo en mi caso personal el hecho de irme de mi país me llevó a conocer mejor finalmente la realidad latinoamericana en su conjunto. Eso puede haberle sucedido a muchos exiliados y en algunos casos concretos sé que efectivamente ha sucedido. Es decir, una de las crueles paradojas del exilio es que de todas maneras en algunos casos te saca de una visión forzosamente un poco provinciana, un poco insular, cuando estabas sumergido en tu contexto y solamente en tu contexto, y de golpe te muestra que el mundo es más complejo
y por lo tanto tu propia pequeña isla también es más compleja, porque de golpe la ves de otra manera. Ese sería el lado positivo de una cosa tan negativa y tan desgarradora como es el exilio. Y por eso es que en estos años a mí me pareció que era elemental y necesario crear una especie de visión positiva del exilio, llevar un aliento a quienes a veces, por no haber reflexionado demasiado en este problema, se hunden en la nostalgia, se hunden en la tristeza. Yo pienso siempre en una frase muy hermosa que le escuché a Eduardo Galeano cuando dijo un día que la nostalgia es buena, pero la esperanza es mejor. Y bien, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa especial. Nos pareció que 30 años de la muerte de Cortázar podían significar para nosotros la oportunidad de hablar de la Argentina, de América Latina, de hacerlo a través de la literatura de Cortázar, pero también merced a las andanzas de él por Cuba, por Nicaragua, por otros sitios de esa entrañable América Latina, que desde París, como si esta ciudad, donde sus restos están para siempre en este cementerio de Montparnasse, fuese el ombligo desde el cual él veía a esa Latinoamérica que llevaba profundamente en su corazón como evidencia toda su literatura, sus poemas, sus cuentos, sus personajes, que son inolvidables para nosotros. Para quienes hacemos bajada de línea, ha sido ciertamente un gusto esta edición especial. Ojalá que la hayan disfrutado. Nos encontramos el próximo domingo. Bueno, chao.